¿Cómo es posible que un presidente sea admirado por millones de personas de distintos países, incluyendo el suyo, y a la vez criticado por algunas organizaciones internacionales? ¿Cómo un hombre logró convertir uno de los países más peligrosos del mundo en un ejemplo para muchos latinoamericanos, mientras muchos aseguran que su método representa un peligro a la democracia? Y estamos hablando de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y en el cual muchos opinamos que debería ser el presidente de muchos países de Latinoamérica. Un líder que ha sido llamado por algunos el mejor presidente de América Latina y por otros uno de los más controvertidos del mundo. Pero más allá de las opiniones, ¿qué hizo realmente Bukele para cambiar El Salvador? ¿Funcionaron sus políticas? ¿A qué costo? ¿Y por qué algunas personas dicen que por qué Bukele no se postula para ser presidente de varios países? Un ejemplo claro fue la preocupación que mostró por mi país, Venezuela, ayudando con esta tragedia del terremoto, con los rescatistas que lograron salvar muchas vidas. Pero ahora, ¿por qué millones de personas en toda América Latina hablan de él como si fuera un modelo para sus propios países? Hoy vamos a analizar los datos, los cambios, las críticas y los resultados para entender por qué Nayib Bukele se ha convertido en uno de los presidentes más debatidos del continente. Bienvenido a Taris 360 y ponte cómodo. Para iniciar con estos datos hay que entender por qué Bukele se hizo tan famoso, y para eso hay que ir hacia El Salvador hace unos años atrás. No sé si lo recuerda, pero era uno de los países más peligrosos del mundo, donde había mayor tasa de homicidios, asesinatos, sacando obviamente los países en guerra. Durante décadas el país convivió con un problema que parecía imposible de resolver: las pandillas. La MS-13 y Barrio 18 lograron controlar barrios enteros. Muchos comerciantes debían pagar extorsiones para poder abrir sus negocios. Había comunidades donde la policía ni siquiera podía entrar. Y en el 2015 El Salvador registró una de las tasas de homicidio más alta a nivel mundial. Y es que en muchos lugares salir era prácticamente un riesgo. Salías por la mañana a trabajar y no sabías si ibas a volver. Para muchísimos salvadoreños la violencia dejó de ser una noticia para tristemente convertirse en parte de la rutina. Parecía un problema sin solución y durante años distintos gobiernos prometieron algo, pero los resultados nunca fueron suficientes, hasta que apareció una figura completamente distinta y fuera de lo normal. Nayib Bukele llegó a la presidencia en el año 2019 con un discurso completamente distinto. Se presentó como un político dispuesto a romper con la forma tradicional de gobernar. Prometió enfrentar el crimen de una manera mucho más contundente, y durante los primeros años su mandato impuso medidas de seguridad que cambiaron el país. Pero el punto de inflexión llegó en marzo del año 2022. Tras un fuerte aumento de homicidios en pocos días, el gobierno declaró un régimen de excepción. Fue una decisión que cambiaría el rumbo del país y también la imagen internacional de Nayib Bukele. Y es que con este régimen de excepción comenzaron operativos en contra de las pandillas que estaban dominando tristemente el país. Las autoridades realizaron decenas de miles de detenciones de presuntos integrantes de grupos. Y aquí es donde entra el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, la mayor cárcel de seguridad máxima en Latinoamérica. Las imágenes recorrieron internet: filas de reclusos, fuertes medidas de seguridad y un mensaje claro del gobierno: no habrá negociación con las pandillas. Y poco tiempo después comenzaron a aparecer cifras que llamaron la atención de todo el mundo. Según datos oficiales, la tasa de homicidios cayó alrededor de 38 por cada 100.000 habitantes en el 2019, 1,9 por cada 100.000 habitantes en el año 2024, lo cual viene siendo una reducción que colocó a El Salvador entre los países con menor tasa de homicidios del continente. Y pasó lo que quieren cualquier persona que vive en Latinoamérica. Ya podías caminar por las calles en las que anteriormente andabas con miedo, ya sentías sensación de seguridad. Y fue precisamente este cambio lo que explotó la popularidad del presidente Nayib Bukele. Y es que mientras la mayoría de los países los presidentes suelen ir perdiendo popularidad y fama con el pasar de los años, en el caso de Bukele fue al contrario. Iba ganando mucha más popularidad, no solamente en su país, sino en los otros países vecinos. Diversas encuestas lo situaron por encima del 80% y en algunos momentos incluso superando el 90%. En las elecciones del 2024 consiguió una amplia victoria y comenzó un segundo mandato. Y para muchos salvadoreños la explicación era sencilla: ya podían vivir de forma normal, de forma habitual, cosa que llevaban muchísimos años sin poder tener esta sensación. Y para ello esto merece un segundo mandato e inclusive un tercer mandato, que lo vamos a hablar más adelante. Pero la influencia de Bukele comenzó a ir mucho más allá de El Salvador. En redes sociales miles de personas de distintos países empezaron a preguntarse si un modelo parecido podría funcionar en otras partes de Latinoamérica. Y es que el tema de la seguridad no fue lo único que puso a Bukele en el debate. Sí, es un presidente muy polémico, pero para bien. En el 2021 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. La decisión fue aplaudida por algunos sectores tecnológicos
político y cuestionada por otros economistas. Al mismo tiempo, el turismo comenzó a crecer y el país recibió una atención internacional que durante años había sido impensable. Y es que muchísimas personas empezaron a llegar a El Salvador porque se sintieron atraídos por el tema de seguridad, y al día de hoy vemos que muchos youtubers famosos van para allá, hacen videos en el Secot y algunos hasta pueden hablar con el presidente Bukele. Pero como todo lo bueno, también tiene que haber una parte mala, las críticas, porque sí, no todo es color de rosa. Y a pesar de que muchísimas personas quisiéramos que Bukele esté presente en muchos países de Latinoamérica, porque yo, por ejemplo, como venezolano, al ver que se preocupó tanto por mi país, que usó recursos, sí, que pudo destinar para el suyo, pero lo usó en este caso para un país que está atravesando una crisis, ahí donde uno dice, wow, si este presidente se preocupa tanto por los países vecinos, países ajenos al suyo, ¿cómo se preocupará por el suyo? Y ahí es donde estamos viendo todo esto reflejado. Pero tristemente también ha recibido críticas. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han cuestionado el régimen de excepción. Entre sus principales preocupaciones mencionan denuncias de detenciones arbitrarias, limitaciones debido al proceso y una creciente concentración de poder. Es decir, mientras millones de personas destacan los resultados de materia de seguridad, otros advierten sobre los riesgos que estas medidas podrían tener para las libertades y las instituciones democráticas. Y precisamente ahí está el centro del debate: cómo conseguir un equilibrio entre proteger al ciudadano, a tu pueblo y los derechos fundamentales. Ahora, recientemente, tras el devastador terremoto que afectó a Venezuela, El Salvador anunció el envío de equipos de rescates, personal especializado y ayuda humanitaria para colaborar en las labores de emergencia. Más allá de las diferencias políticas entre gobiernos, este tipo de cooperación fue visto por muchas personas como un gesto de solidaridad regional en un momento crítico. Y nuevamente te quiero agradecer, Bukele, en nombre de los venezolanos y creo yo que la mayoría de las personas de Latinoamérica. Muchas gracias, eres un ejemplo a seguir. Hoy Nayib Bukele se ha convertido en uno de los presidentes más conocidos del continente. Para millones de personas representa el ejemplo que un país sí puede cambiar cuando se toman decisiones firmes. Y tanto así que ya salió noticias de que posiblemente se vaya a tirar hacia un tercer mandato. Mi pregunta es, ¿lo elegirías o no? Si me estás viendo de El Salvador o de cualquier país de Latinoamérica, ¿quisieras a Bukele en un tercer periodo presidencial o no? Te leo en los comentarios. Lo que sí parece difícil de discutir es que El Salvador ha cambiado de manera significativa en pocos años y que ese cambio ha despertado un enorme interés dentro y fuera de América Latina. Y esto viene siendo una buena muestra de que cuando se administran bien los recursos, las cosas suelen salir bien para un país. Así que si llegaste hasta esta parte del video, te quiero felicitar, dale un like, suscríbete y te dejo este video para que vayas a verlo. Nos vemos.